Mi hijo se burla de los juguetes de otros niños, así que regalamos todos sus juguetes. Mi esposa y yo siempre hemos hecho lo posible por darle lo mejor a nuestro hijo. No somos ricos, pero tampoco nos falta nada, y eso nos ha permitido darnos algunos lujos. Nos mudamos a una región que, sinceramente, no es muy pudiente, pero los precios de la ciudad eran tan ridículos que era imposible resistirse. Además, era hora de empezar a construir un patrimonio. Todo iba de maravilla, hasta que recibí una llamada de la escuela. Mi hijo, mi adorable y dulce hijo, al parecer había decidido convertirse en el terror de sus compañeros. Según la directora, se había peleado con otro niño. A ver, no me malentiendan, sé que las peleas entre niños suelen ser ridículas. Dos bolas de algodón intentando hacer daño mientras un maestro interviene antes de que alguien termine llorando. Pero aún así, una pelea es un conflicto, y no es algo que pueda tomarse a la ligera. Pedí permiso en el trabajo para salir antes, y cuando llegué a la escuela, la directora me recibió con una mirada tan severa que sentí como si yo mismo hubiera sido el que inició la pelea. Me llevaron a una oficina donde ya estaban los padres del otro niño. Me invitaron a sentarme, y la directora comenzó a explicar la situación. Resulta que mi hijo había llevado a escondidas un arsenal de juguetes en su mochila. Claro, porque ¿quién necesita libros cuando puedes impresionar a tus compañeros con un desfile de carritos de juguete? En esta escuela estaban estrictamente prohibidos los juguetes, pero aparentemente mi hijo había decidido que las reglas eran opcionales. Todo comenzó cuando un niño llevó un auto de juguete un día y todos se emocionaron al verlo, como si acabaran de descubrir el fuego. Mi hijo, siempre astuto, decidió que podía aprovecharse de eso. Al día siguiente, llenó su mochila con todos los juguetes que pudo encontrar y los exhibió como si estuviera en una exposición de arte. Por un tiempo, todo fue genial para él. Sus compañeros lo admiraban, lo envidiaban incluso. Pero como era de esperarse, un día uno de sus compañeros llevó un auto de juguete que era casi idéntico al de mi hijo, solo que el del otro niño estaba más gastado. Y aquí es donde las cosas se pusieron feas. Mi hijo, mi dulce y amoroso hijo, decidió burlarse del otro niño, diciéndole cosas como: «Tu auto parece basura comparado con el mío». Lo que comenzó como una simple burla, terminó en una pelea. Según los testigos, es decir, todos los niños de la clase, que de repente se convirtieron en expertos en conflictos internacionales, mi hijo fue el que empezó todo. Lo peor es que mi hijo no negó nada. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo: «Es que su carro sí estaba feo». Sí, ese era su argumento. Definitivamente un futuro orador en potencia. La directora lo suspendió un día, lo cual a sus ojos parecía un castigo digno de un guerrero, pero para mí no era suficiente. Necesitaba enseñarle una lección sobre humildad. Y cuando digo humildad, me refiero a esa que duele un poquito, pero que queda grabada para siempre. Después de escuchar la versión de la directora, los padres del otro niño y mi propio hijo, entendí que había un problema que yo mismo había creado. Verán, cuando era niño, yo no tuve muchos juguetes, no crecí en la miseria. Pero digamos que los juguetes eran un lujo que mis padres no siempre podían permitirse. Así que, cuando me convertí en padre, decidí compensar eso dándole a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Lo quería feliz. Quería que tuviera recuerdos llenos de risas y juguetes. Pero ahora estaba frente a la consecuencia de esa decisión. Al llegar a casa, hablé con mi hijo. Quería saber por qué había hecho lo que hizo, aunque ya sospechaba la respuesta. Es que quería que todos vieran mis juguetes nuevos. A ellos les gustó y pues yo solo quería que supieran que eran míos, dijo. Ah, la lógica infantil. Porque nada dice humildad como llevar tu colección personal a presumir en la escuela. Decidí que iba a darle una lección, pero no una cualquiera. Necesitaba que entendiera lo que había hecho mal, y para eso tenía que hacer algo memorable. Así que le dije: «Mañana vas a recoger todos tus juguetes, todos. Los vas a guardar en bolsas y vamos a regalarlos». «¡No! ¡Mis juguetes no!», gritó, como si acabara de proponer quemar su colección en una hoguera. Pero no retrocedí. Esta vez, tenía que ser firme. Al día siguiente, lo hice pasar su día libre.
Porque sí, ser suspendido para él era como unas vacaciones pagadas, recogiendo cada uno de sus juguetes. Al principio se resistió, sacando excusas como, pero este lo uso mucho, o este me lo dio Santa. Lo ignoré y me aseguré de que todo, absolutamente todo, fuera a las bolsas. Incluso yo me sorprendí de la cantidad. Había juguetes que ni recordaba haberle comprado. Honestamente, me dieron ganas de arrepentirme porque veía todo ese dinero acumulado en bolsas, pero me mantuve firme. Cuando terminamos, cargué todas las bolsas en la camioneta y mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. Aún no entendía que esto era por su bien. Nos dirigimos a la escuela y antes de entrar le expliqué: «Hoy vas a regalar tus juguetes a tus compañeros, todos». «¿Todos?», me preguntó con la voz quebrada. Asentí. No podía ceder. Cuando empezó a repartir las bolsas, los niños lo miraban como si fuera Santa Claus en pleno verano. Algunos no podían creer lo que veían y sus caras se iluminaron al recibir algo. La verdad, fue algo hermoso, pero para mi hijo era el fin del mundo. Después de entregar la última bolsa en el salón, regresó a mí con los ojos llenos de lágrimas, pero con un poco de resignación. Pensó que al menos lo peor ya había pasado. Pobrecito, no sabía lo que venía. Cuando salimos de la escuela, mi hijo subió a la camioneta con un suspiro de alivio. Probablemente pensaba que había sobrevivido a lo peor. Pero, como todo buen padre disciplinado con un toque de dramatismo, tenía un as bajo la manga. ¿Eso es todo?, preguntó esperanzado mirando las bolsas que aún quedaban en la camioneta. «Todavía no terminamos, campeón», le respondí con una sonrisa que para él probablemente parecía la de un villano en una película infantil. Lo llevé a dar una vuelta por el vecindario. Cada vez que veíamos a un niño jugando en la calle, me detenía, sacaba una bolsa y le decía: «Bájate y dales esto». Al principio se resistió, pero después de una breve charla sobre obediencia y el valor de compartir, finalmente bajó. Los niños que recibían los juguetes estaban emocionados. Algunos miraban las bolsas como si fueran cofres del tesoro, mientras que mi hijo volvía al auto con una mezcla de vergüenza y resignación. Supongo que, para él, esto era como un castigo en modo súper difícil. Cuando finalmente nos quedamos sin bolsas, noté que mi hijo parecía aliviado. Ya se había resignado a su destino, aunque sus ojos seguían algo vidriosos. Entonces le expliqué: «Lo que hiciste estuvo mal. No se trata de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás. Tener cosas bonitas no te hace mejor que nadie. Lo importante es ser amable y humilde. ¿Entendido?». Él asintió con un leve: «Sí, papá». No voy a mentir, me sentí orgulloso. Había aprendido su lección y yo también. Tal vez me había excedido un poco con los juguetes, pero al menos esto lo haría pensar 2 veces antes de burlarse de alguien más. Regresamos a casa, y me aseguré de que esos meses siguientes fueran tranquilos. Nada de juguetes nuevos, nada de consolas, nada de caprichos. Todo eso quedó en pausa. Fue difícil mantenerme firme porque, como padre, quieres consentir a tus hijos, pero sabía que esto era necesario. Pasaron 6 meses antes de que le comprara otro juguete. Y cuando lo hice, era algo sencillo, pero vi en sus ojos que lo valoraba de verdad. Había aprendido a apreciar lo que tenía y, sobre todo, a no medir a los demás por lo que podían o no podían tener. Hoy en día, cuando lo escucho hablar de sus amigos, noto que usa un tono más humilde. Y aunque el proceso fue difícil, estoy seguro de que hice lo correcto. Al menos ahora sé que mi hijo no será el típico adulto que presume sus cosas en redes sociales. Bueno, espero.